Capítulo primero. Hacia Stalingrado. Minsk. Kiev. El bautismo de fuego. Kharkov. Estamos ahora estacionados a lo largo de un convoy ferroviario. Nos dan orden de formar los pabellones en la grava y de quitarnos la impedimenta. Debe ser aproximadamente un poco más de mediodía. Laus ha sacado algunas provisiones de su macuto y come. Su cara, aunque poco atractiva, se nos ha hecho familiar, y su presencia nos tranquiliza. Su gesto ha sido como una señal y todos sacamos nuestros víveres. Algunos devoran lo correspondiente a 2 comidas. Laus se da cuenta y se conforma con declarar: comed. Tragadlo todo. Pero no habrá más suministros antes de 8 días. Sin embargo, tenemos la impresión de comer solamente la mitad de lo que haría falta para saciar nuestro apetito de gigantes. Nos sentimos un poco reconfortados. Hace 2 horas que estamos aquí, y el frío comienza a invadirnos. Caminamos de un lado para otro cruzando algunas bromas. Pateamos para calentarnos los pies. Algunos logran escribir: yo tengo los dedos demasiado entumecidos para intentar hacer otro tanto. Me conformo con observar. Pasan ininterrumpidamente trenes de material de guerra. Hay un gran atasco en la estación, aproximadamente a unos 600 metros. Esta estación de apartado está muy mal organizada. Los convoys avanzan, retroceden después por tramos de vía donde otras compañías, venidas de no sé dónde, están de plantón lo mismo que nosotros. Ellos se apartan y dejan pasar el tren, que arranca pronto de nuevo en sentido inverso. Es un verdadero lío. El convoy al que estamos adosados parece haberse inmovilizado para siempre. Tal vez es mejor que no se ponga en marcha. Para hacer un poco de ejercicio, me hizo a la altura de las aberturas de los vagones, por las que el ganado respira un poco de aire fresco. Pero en vez de ganado, este tren va cargado hasta los topes de cajas de municiones. Hace ya 4 horas que estamos aquí y estamos congelados, sin duda a causa de la inacción. A fin de matar el tiempo, echamos mano otra vez de nuestras provisiones. Es de noche, pero el tránsito prosigue a la luz de unas lámparas muy débiles. Laus también tiene aspecto de estar harto, se ha calado la gorra y se ha subido el cuello del capote. Camina de un lado para otro. Debe de haber hecho así por lo menos 20 kilómetros. Hemos formado un grupito de compañeros y no nos separaremos sino mucho más adelante. Hay caras que conozco desde Chemnitz, Lensen, Olense y Miols, 3 alemanes que hablan el francés tan mal como yo el alemán, Mourban, un alsaciano, Utterbeek, un austríaco moreno y con el pelo rizado como un bailarín italiano que se separará de nuestro grupo poco tiempo después, y yo, un franco-alemán. Entre los 6 hacemos progresos tanto en una lengua como en la otra. Excepto ese pelmazo de Utterbeek, que no para de tararear canciones ligeras en italiano. Esas tonadas desentonan y son totalmente ajenas a oídos más acostumbrados a Wagner que a los compositores italianos y con más razón a esos lamentos de enamorado napolitano abandonado. Ols lleva un reloj de esfera luminosa en el que podemos ver que son las 8:30. Nuestra salida, sin duda, es inminente. No vamos a quedarnos aquí a dormir. De todos modos. Pues, sí, desgraciadamente, sí. 1 hora más tarde, muchos de nosotros hemos sacado ya las mantas y nos hemos tumbado, por las buenas, con preferencia en sitios elevados a fin de aislarnos de la humedad. Algunos han tenido la audacia de acostarse debajo de los vagones, con tal que el tren no arranque. Nuestro sargento se ha sentado sencillamente sobre una pila de traviesas. Fuma un cigarrillo y tiene un aspecto derrengado por sus idas y vueltas sucesivas. Por lo que se refiere a nuestro grupo, no podemos hacernos a la idea de pasar la noche fuera. Es inadmisible que se nos haga dormir aquí. Pronto ordenarán la salida, y los tontos que no han tenido paciencia de esperar se verán obligados a recoger sus mantas a todo correr. En realidad, mejor hubiéramos hecho imitándolos y ganando al mismo tiempo 2 horas de sueño. Han transcurrido 2 horas más, y seguimos sentados sobre los guijarros del balasto. Cada vez hace más frío y empieza a caer una lluvia
fina. Nuestro dulce sargento está confeccionándose una choza con las traviesas. No. Es mala idea. Pone encima su manta impermeable y el viejo zorro se encuentra completamente a resguardo de la lluvia. Ya es hora para nosotros de encontrar un refugio digno de este nombre. No. Podemos alejarnos de nuestras armas, que además hemos dejado con los cañones al aire ofrecidos a la lluvia. Menuda bronca tendremos después. Los mejores sitios están ocupados, por supuesto, y no nos queda más remedio que cobijarnos debajo de los vagones. Claro que nosotros hemos pensado en meternos dentro, pero las puertas están cerradas con alambres perfectamente atados. Refunfuñando, nos instalamos en este refugio inquietante y totalmente relativo. La lluvia cae de través y pasa por debajo de los vagones. Si esto es el ejército alemán. Estamos furiosos. Más adelante, esta pequeña cólera me hará sonreír. Hemos logrado, lo mejor que podíamos, protegernos de esa maldita lluvia. Fue mi primera noche al raso, si puede decirse. Huelga añadir que solo pegué los ojos breves momentos. Recuerdo haber contemplado fijamente muchos ratos el enorme eje que era el dosel de mi cama. A través de mi fatiga me parecía verlo moverse como si el tren se pusiera en marcha. Yo me despertaba sobresaltado, comprobaba que nada se movía y luego volvía a sumirme en un duermevela seguido de nuevos sobresaltos. Las primeras luces del alba, salimos de aquel albergue improvisado, ateridos, estornudando y con caras de desenterrados. A las 8, a formar y en marcha hacia el andén de embarque. Ols no cesaba de hacer observar que podíamos habernos quedado un día más en el castillo y salir por la mañana temprano para estar aquí a esta hora. El pobre muchacho, igual que nosotros, todavía no tenía la menor idea de las necesidades deprimentes de la vida militar en tiempos de guerra. Era nuestra primera noche al raso y no había de ser la última. Pronto conocimos otras mucho peores. Momentáneamente teníamos que escoltar trenes. Nuestra compañía había sido distribuida en 3 largos convoys de material militar, a razón de 2 o 3 hombres por vagón. Yo me encontré con Olsilensen en una plataforma cargada de alas con cruces negras y otras piezas cubiertas con lonas. Era un tren destinado a la Luftwaffe. Procedía, según las inscripciones que pudimos leer de Ratisbona y se dirigía a Minsk. Minsk, Rusia. Tragamos saliva. Nos perseguía la mala suerte, pues nos habían metido en un vagón descubierto y la lluvia se había transformado en nieve. Hacía un frío insoportable que el desplazamiento del tren acentuaba. Deliberadamente, nos metimos debajo de la gran lona que cubría un enorme motor de Do-17. El cierzo quedaba atajado, y apretándonos unos con otros logramos procurarnos un poco de calor. Estuvimos así 1 hora larga, riéndonos por naderías. El tren iba a unos 60 kilómetros por hora. Y no teníamos la menor idea de lo que pudiese pasar fuera. De vez en cuando, el ruido de un convoy que pasaba por nuestro lado, en sentido contrario, llegaba hasta nosotros. De repente, a través del ruido de las ruedas, Lensen creyó percibir una llamada. Prudentemente, asomó la cabeza de nuestro refugio. «Slaus», dijo volviéndose despreocupadamente y tapándose otra vez con la lona. 10 minutos más tarde, tiraron de ella y el sargento estallaba en cólera ante nuestras caras regocijadas. Laus llevaba casco, guantes y parecía en pleno servicio. Su capote y su cara estaban espolvoreados de nieve como todo el resto del tren que, detrás de su silueta, se perfilaba traqueteante. Retumbó un «firmes». Pero las sacudidas del vagón no permitieron ejecutar la orden con la rigidez generalmente exigida para esa posición. La escena era francamente cómica y todavía veo aquel energúmeno de Ols zarandeado de derecha a izquierda sin querer abandonar su rigidez. En cuanto a mí, mi largo capote se enganchó en una de las numerosas piezas del motor de avión y no pude erguirme completamente. Tampoco Laus lograba encontrar una actitud digna. Irritado, apoyó una rodilla en el piso del vagón, y nosotros lo imitamos. Con un cierto retroceso, pudiera haberse creído, viendo nuestras cabezas tan cerca una de otra, que
Éramos un cuarteto de conspiradores que se murmuraban algún secreto al oído. En realidad, nos hacíamos regañar de una manera magistral. ¿Qué diablos estáis haciendo ahí debajo?, chilló Laws. ¿Dónde creéis que estáis? ¿Qué pensáis que estáis haciendo en este tren? Holmes, que era bastante espontáneo, se permitió cortarle la palabra a nuestro superior. Era imposible estar en otro sitio que debajo de la lona, hacía un frío que pelaba y, además, no había nada que vigilar. Era evidente que Holmes, al decir aquello, daba muestras de una falta total de objetividad. Como un gorila furioso, el sargento agarró a nuestro camarada por el cuello de la guerrera y le zarandeó violentamente, con una andanada de juramentos. Daré parte de esto. A la primera parada, os haré mandar a un batallón disciplinario. Esto es sencillamente un abandono de puesto. Ponéis en peligro al pelotón. Si un vagón hubiese volado detrás del vuestro, ¿qué? No habríais podido notar nada desde vuestro agujero. ¿Por qué? Aventuró Lensen. Un vagón va a volar. Silencio, imbécil. Hay terroristas que se arriesgan a lo largo de las vías. Cuando no las vuelan, arrojan contra los convoys que circulan despacio explosivos o artefactos incendiarios. Estáis aquí precisamente para evitar esos actos. Poneos los cascos y largaos a la parte delantera del vagón, o voy a tiraros por la borda. No nos lo hicimos decir dos veces y, a pesar del frío que nos cortaba la cara, llegamos a los sitios indicados. Laws siguió avanzando entre los cargamentos, pasando de un vagón a otro aferrándose como podía. En realidad, el hombre no era un holgazán. Tenía una idea justa de las funciones que debía desempeñar. En ningún momento le vi eludir una misión. Es, sin duda, por esto por lo que yo le encontraba, sin haberle dirigido nunca la palabra, un lado simpático. Todos los demás Feldwebel de la compañía eran, a mi juicio, menos exigentes en el servicio y pretendían reservarse para la faena importante, pero cuando fue necesario que lo demostrasen, Laws hizo tanto como ellos, si no más. Era el más viejo de todos. Ignorábamos si había conocido o no el frente. En realidad, era como todos los brigadas del mundo, temeroso de las responsabilidades y haciéndonos, al mismo tiempo, la vida imposible. En el curso de la regañina, nos hizo observar, muy acertadamente, que si no éramos capaces de soportar un poco de frío, ¿qué iba a ser de nosotros cuando tuviésemos que enfrentarnos con el enemigo? Por lo que respecta a mí, Laws me había puesto los puntos sobre las íes. Me di cuenta súbitamente de mi papel. No resultaría estúpido hacernos destrozar por un anarquista cualquiera antes de haber visto otra cosa. Corríamos entonces a través de un bosque de abetos achaparrados y cubiertos de nieve. Yo podía meditar a gusto sobre el caso de conciencia que me había hecho. Entrever el Feldwebel y al mismo tiempo admirar el paisaje. La Polonia del Norte estaba verdaderamente poco poblada, solo cruzamos unas cuantas poblaciones. De pronto, bastante lejos del tren, vi una silueta que corría a lo largo de la vía. No pensé ser el único que la hubiera visto, pero nadie, aparentemente, en los vagones que me precedían, reaccionaba. Rápidamente, manejé el cerrojo de mi Mauser, lo puse en buena posición sobre la caja que estaba delante de mí y apunté a aquel que no podía ser otro que un terrorista. Nuestro tren iba despacio, la ocasión debía de ser buena para arrojar un explosivo. Pronto, el hombre llegó a mi altura. No distinguí nada anormal en su comportamiento, era sin duda un leñador polaco que se había acercado por curiosidad. Con los brazos en jarras, miraba tranquilamente. Me desconcerté, me había preparado para disparar y nada justificaba mi gesto. No pude aguantarme. Apunté un poco por encima de su cabeza y apreté el gatillo. La detonación sacudió el aire, y la culata de mi arma, que había apoyado nerviosamente, me golpeó violentamente el hombro. El pobre hombre escapó a todo correr temiendo lo peor. Estoy persuadido de que, con mi gesto desconsiderado, he ganado un enemigo más al Reich. El tren no había aminorado la marcha.
Unos instantes más tarde, Laus, que continuaba a pesar del frío sus interminables patrullas, apareció y me miró con curiosidad. Nosotros habíamos decidido relevarnos, a pesar de las órdenes. 2 vigilábamos. Mientras el tercero intentaba calentarse bajo el toldo. Hacía aproximadamente 8 horas que viajábamos sin interrupción y nos asustaba la noche que tendríamos que pasar sin duda en aquellas condiciones. Hacía 20 minutos que yo sustituía a Ols. Y hacía 20 minutos que no lograba dominar mi temblor de frío. La noche se avecinaba y quizá también Minsk. Nuestro tren corría por una vía única, tanto por el norte como por el sur estábamos rodeados de bosques sombríos. Hacía un cuarto de hora que nuestro convoy había acelerado su marcha, lo cual acababa evidentemente de congelarnos. Habíamos engullido, sin embargo, buena parte de nuestros víveres. Por no carecer de calorías. Bruscamente, el tren frenó. Las zapatas de los frenos chirriaban sobre las ruedas, sacudiendo brutalmente los enganches. Nuestra velocidad fue pronto la de un hombre en bicicleta. Vi la cabeza del tren girar a la derecha, nos encaminábamos por una vía secundaria o de estacionamiento. Avanzamos unos 5 minutos más y el tren se detuvo. 2 oficiales se apearon de los primeros vagones y caminaron hacia la cola del convoy. Laus y 2 suboficiales más fueron a su encuentro. Hablaron entre sí, pero no nos pusieron al corriente de nada. Mirábamos con atención a uno y a otro lado. El bosque que nos rodeaba parecía propicio a toda suerte de agresiones. Estábamos allí hacía ya unos cuantos minutos, cuando se oyó el ruido lejano de un tren. Nos habíamos apeado para dar unos pasos y calentarnos. Un toque de silbato acompañado de gestos nos instó a volver a nuestros puestos. En lontananza, por la vía de la derecha, venía una locomotora humeante y con todas las luces apagadas. Lo que entonces vi, me heló de horror. Me gustaría ser un escritor de talento para describir el cuadro que se ofreció a nuestra vista. En primer lugar, y esto era lo que me habían ocultado las luces apenas visibles de la máquina, un vagón cargado de material ferroviario que la locomotora empujaba ante ella. Después, la locomotora humeante y jadeante, su tender, y un vagón cerrado cuya abertura practicada en el techo dejaba pasar un corto tubo de estufa del que escapaba una ligera humareda, una cocina de campaña, sin duda. Detrás de aquel vagón, venía otro, de altos costados, lleno de soldados alemanes armados. Una ametralladora apuntaba al resto del convoy. Los otros vagones estaban formados por plataformas más o menos semejantes a la nuestra, pero su cargamento era muy diferente. En el primero que pasó ante mis ojos estupefactos, vi delante una masa confusa. Mirando mejor, distinguí hombres apilados unos sobre otros. Detrás, otros estaban agachados o de pie, apretujados unos contra otros. Todos los vagones iban llenos a rebosar. Uno de nosotros, más listo que yo, dejó escapar 3 palabras. Son prisioneros rusos. Me había parecido reconocer los capotes pardos que había visto una vez en los alrededores del castillo, pero era casi de noche. Ols me miró. A pesar de las quemaduras rojas que el frío había hecho en su cara, estaba pálido. ¿Has visto?, me dijo quedamente. Apilan sus muertos delante de ellos para protegerse del frío. ¿Cómo?, exclamé, estupefacto. En efecto, cada vagón tenía su coraza de cadáveres. Petrificado por aquella visión horrenda, no podía apartar la mirada del espectáculo que desfilaba lentamente ante mis ojos. Vislumbré rostros exangües, pies descalzos atiesados por el frío y la muerte. Acababa de pasar el 10º vagón cuando se produjo algo más terrible aún. El macabro cargamento, mal equilibrado, acababa de dejar resbalar 4 o 5 cadáveres a lo largo de la vía. El tren fúnebre no se había parado, únicamente se le acercó un grupo formado por nuestros oficiales y suboficiales. El convoy siguió desfilando, era interminable. Impelido por no sé bien qué curiosidad, salté de mi vagón y me acerqué a los oficiales. Extraviado,
saludé y pregunté farfullando si aquellos hombres estaban muertos. Un oficial me miró, extrañado, y me di cuenta de que acababa de abandonar mi puesto. Él debió darse cuenta de mi zozobra y no me hizo ninguna observación. Creo que sí, dijo tristemente. Ayudarás a tus camaradas a darle sepultura. Luego se volvió y se alejó. Ols me había seguido. Volvimos a nuestro vagón a buscar unas palas y comenzamos a cavar una fosa un poco más allá del talud. Lausi. Otros registraban los cadáveres en búsqueda de algún documento de identidad. Me enteré más adelante de que la mayor parte de aquellos pobres diablos no tenían estado civil. Ols y yo tuvimos que apelar a todo nuestro valor para arrastrar a dos de ellos, sin mirarlos, dentro de la fosa. Estábamos cubriéndolos de tierra, cuando el silbato de la salida nos reclamó. Estábamos sobrecogidos. Cada vez hacía más frío. Un inmenso asco se adueñaba de mí. Una hora más tarde, nuestro tren corría, entre dos filas de construcciones, que, a pesar de la falta de alumbrado, nos parecieron más o menos destruidas. Nos cruzamos con otro tren menos siniestro que el anterior, pero no muy reconfortante. Estaba formado con grandes vagones marcados con cruces rojas. Percibimos camillas por las ventanillas, debía tratarse de heridos graves para que los transportasen así. En otras ventanillas, unos soldados cubiertos de vendajes nos hacían señas amistosas. Por fin, llegamos a la estación de Minsk. Nuestro tren se detuvo junto a un largo andén en el que se ajetreaba multitud de gente, militares armados, otros con uniforme de faena, paisanos, prisioneros rusos encuadrados por otros prisioneros que llevaban un brazal rojo y blanco. Estos, que solían ir armados con una schlage o una sólida porra, eran los delatores de los famosos comisarios del pueblo, anticomunistas que reivindicaban el derecho de vigilar a sus camaradas. Aquello nos era muy útil. Nadie mejor que ellos para obtener un buen rendimiento de trabajo. Hubo órdenes en alemán y después en ruso. Un gentío se acercó a nuestro tren y los trabajos de descarga comenzaron a la luz de los faros de los camiones estacionados en el andén. Tomamos parte en aquel trabajo que duró casi 2 horas y nos calentó un poco. Nuevamente, echamos mano a nuestras provisiones. El dragón de Ols había agotado ya casi la mitad de las suyas en 2 días. Nos acantonaron para pasar el resto de la noche en un gran edificio, donde dormimos casi decentemente. El día siguiente nos enviaron a un hospital militar donde nos administraron una serie de inyecciones. Estuvimos allí 2 días. Minsk tenía aspecto de haber sufrido. Realmente. Había muchas casas despanzurradas, fachadas destrozadas por la metralla. Algunas calles eran impracticables para toda clase de vehículos. Los cráteres de obús o de bombas se tocaban, se cabalgaban incluso. A veces, aquellos hoyos alcanzaban 4 y 5 metros de profundidad. Debió haber habido jaleo por allí. Pistas formadas por tablas y otros materiales cruzaban aquel caos. De vez en cuando, cedíamos el paso a una mujer rusa que llegaba cargada con un gran saco de provisiones y seguida siempre por 3 o 4 críos que nos contemplaban con ojos increíblemente redondos. Había también curiosas tiendas cuyos angostos escaparates rotos estaban sustituidos por tablas o sacos de paja. Por ver lo que vendían, Ols, Lensen, Mourban y yo, hicimos algunas incursiones por ellas. Había grandes jarros de grés, pintados de colores diferentes, llenos de un líquido donde se maceraban plantas. Bebidas, sin duda, o varias clases de legumbres secas. Otros contenían una melaza indefinible, entre confitura y mantequilla. Como no sabíamos decir siquiera buenos días en ruso, entrábamos en aquellos establecimientos hablando entre nosotros. Por lo general, los pocos rusos que se encontraban en ellos callaban y se quedaban en una actitud medio ansiosa medio sonriente. El dueño o la dueña solían acercarse a nosotros con una pálida sonrisa y nos ofrecía con gestos generosos cucharadas de aquellos famosos productos a fin de domesticar a los feroces guerreros que veían en nosotros. A veces nos ofrecían una fina harina amarillenta mezclada con aquella melaza.
No tenía un sabor desagradable y recordaba, de lejos por supuesto, a la miel. El único lado repelente era el exceso de grasa. Siempre veré la cara de aquellos rusos que, sonriendo, nos tendían aquella papilla diciendo algo así como, Urka. Nunca supe si quería decir, tomen, coman, o si era sencillamente el nombre del mejunje aquel. Hubo días en que nos corrimos verdaderas bacanales a base de Urka, lo cual no impedía que nos encontrásemos a las 11 en punto ante el rancho. Ols aceptaba todo lo que le ofrecían los rusos tan cortésmente. Había momentos que me asqueaba. Presentaba su escudila a las distribuciones de los comerciantes soviéticos que volcaban en ella riéndose unos preparados tan variados como pringosos. En su recipiente, se mezclaban el famoso Urka, trigo cocido, arenques salados cortados a trozos y muchas cosas más. El cerdo de Ols se tragaba todas aquellas mezclas con una satisfacción evidente. En realidad, aparte aquellos momentos de distracción sacados en los intervalos de nuestras numerosas ocupaciones, no teníamos demasiado tiempo para divertirnos. Minsk es un gran centro de suministro del ejército. Cargas y descargas se sucedían sin cesar. La tropa estaba notablemente organizada en aquel sector. El correo era distribuido, había cines para los soldados con permiso, a los que nosotros no teníamos derecho, bibliotecas, restaurantes regidos por paisanos rusos, pero reservados tan solo a los militares alemanes. Eran bastante caros y, en lo que a mí respecta, nunca estuve en ellos. Ols, que lo habría sacrificado todo para atiborrarse, gastó en ellos sus escasos marcos, y parte de los nuestros. Estaba convenido que debía contárnoslo todo detalladamente, no dejaba de hacerlo y con aliño. Y se nos caía la baba de satisfacción escuchándolo. Estábamos mucho mejor alimentados que en Polonia y teníamos la posibilidad de procurarnos casi gratuitamente lo que deseábamos en suplemento. Era muy necesario. Por lo demás, el frío, aquel principio de diciembre, se había hecho muy vivo. Alcanzaba los 13 o 14 grados bajo cero, y la nieve que caía en abundancia no se fundía. Había trechos en los que alcanzaba 1 metro. Evidentemente, ello dificultaba seriamente el aprovisionamiento del frente y, según decían los infantes, que bajaban de las avanzadillas donde el frío era más penetrante que en Minsk, los desventurados se repartían raciones ridículas. El frío y la falta de calorías engendraban numerosas dolencias físicas, tales como congestiones pulmonares, miembros helados, etc. El Reich hizo en aquella época un inmenso esfuerzo por preservar a sus tropas de ese enemigo implacable que es el invierno en Rusia. Vimos amontonarse en Minsk, Kovno y Kiev enormes pilas de mantas, ropas especiales, pieles de carnero, botas con gruesas suelas aislantes y cuya caña, que parecía de fieltro, estaba hecha, al parecer, de cabellos aglomerados, guantes, gorros forrados de piel de gato, lámparas infiernillos que igual funcionaban con gasolina o con fuel que con alcohol solidificado, montañas de raciones en cajas de cartón, acondicionadas para luchar contra el clima y 1000 cosas más que se apilaban en los gigantescos depósitos. En Minsk teníamos de todo. A nosotros, los conductores de la Rollbahn, nos incumbía transportar todo aquello a los puestos avanzados, donde los desventurados combatientes lo esperaban desesperadamente. Hacíamos más de lo humanamente posible y, sin embargo, no bastaba. Lo que hubimos de sufrir, no a causa del ejército rojo que prácticamente no había hecho más que huir hasta entonces, sino del frío, es difícil de explicar. Más allá de los grandes centros, el cuerpo de ingenieros alemán no había tenido tiempo de reparar las carreteras, escasas de por sí, o de abrir otras. Mientras nosotros hacíamos gimnasia. Aquel otoño, la Wehrmacht, tras un avance extraordinario, se atascaba con todo su material en increíbles barrizales. Después, los primeros hielos vinieron a solidificar las enormes rodadas de las pistas que conducían hacia el este. Los vehículos de los transportistas habían sufrido terriblemente en aquellos caminos por los que solo los carros podían aspirar a una media horaria. No obstante, el endurecimiento del suelo
Permitió momentáneamente el aprovisionamiento de las tropas. Luego el invierno. Volcó masas de nieve sobre la inmensidad rusa paralizando una vez más el tránsito. Así estábamos, aquel mes de diciembre de 1942, esforzándonos en quitar con palas la nieve que volvía a caer el mismo día para permitir a nuestros camiones que recorrieran 20 o 30 kilómetros en una mañana. Bajo la nieve, el suelo duro, como una piedra, nos revelaba su siniestro relieve de protuberancias o de baches, que debíamos apisonar o volar a fin de nivelarlo. Por la tarde, nos dábamos prisa para encontrar un refugio donde pasar la noche. Tan pronto era una barraca habilitada por los ingenieros como una isba o una casa. Cualquiera. A veces, nos encontrábamos 50 hombres apretujados en un cobijo, hecho para albergar un matrimonio y 2 hijos. Lo mejor eran aún las grandes tiendas, especiales para Rusia. Altas y puntiagudas como tepees, muy bien acondicionadas y hechas para 9 hombres, que generalmente ocupaban 20. De todos modos, no eran en número suficiente para nuestros efectivos. Afortunadamente, habíamos hecho una razzia de raciones para el frío y, gracias a una nutrición suficiente, aguantábamos más o menos bien. Solo nos lavábamos cuando era posible, es decir, muy raramente. Los parásitos comenzaban a multiplicarse en algunos de nosotros y, cuando regresábamos a Minsk, lo primero a hacer era pasar por la desinfección. Empecé a estar hasta la coronilla de la Santa Rusia y de aquel oficio de camionero. Como todo el mundo, le tenía aprensión al bautismo de fuego, pero llegué a desear servirme por fin de aquel Mauser que arrastraba conmigo hacía una eternidad. Y que, hasta el momento, no me había sido de ninguna utilidad. Me parecía que si disparaba contra algo me vengaría del frío y de mis ampollas. Tenía las manos llagadas a fuerza de manejar la pala. Y mis guantes de lana, desgastados por aquel ejercicio, dejaban asomar la punta de mis helados dedos. Tenía tanto frío en las manos y en los pies que a ratos el dolor me repercutía en el corazón. El termómetro señalaba 20 y 21 grados bajo cero. Estábamos acantonados a unos 20 kilómetros al norte de Minsk guardando un inmenso parque de vehículos. Ocupábamos las 7 u 8 casas de la aldea. Una sola, la mayor, estaba habitada por un matrimonio ruso y sus 2 hijas. Se llamaban Jorsky y se decían originarios de Crimea, un país muy bonito, según ellos. El marido hablaba alemán mejor que yo. Tenían una especie de cantina en la que podíamos comer y beber pagando, por supuesto. Pero allí, encontrábamos, en otro ambiente que el de nuestros acuartelamientos, algunos camaradas con los cuales bromear. La nieve había cesado de caer, pero el frío se hacía cada vez más vivo. Hacía aproximadamente una semana que nuestra compañía estaba allí. Aquella tarde, me disponía a hacer mis 2 horas de guardia. Había cruzado el parque, donde medio millar de vehículos de todas clases estaban inmovilizados y medio hundidos en la nieve. La víspera me había producido cierta aprensión recorrer aquel rincón en plena noche. Un guerrillero podía muy bien ocultarse entre los coches y matarnos fácilmente cuando pasáramos. Pero, poco a poco, me había hecho a la idea que la guerra, si existía, debía estar en otra parte. Los únicos rusos que yo había visto eran prisioneros o comerciantes. Y sin duda no vería otros nunca. Hecho a esa idea, me dirigía a mi puesto siguiendo los senderos que habíamos trazado en la nieve. Se encontraba a unos 15 metros de los primeros vehículos. Una trinchera de 1 metro de profundidad conducía a él, lo que habría permitido en caso de ataque avanzar o replegarse hasta los coches sin exponerse. Los bordes de la trinchera habían sido realzados con 70 centímetros de nieve, que cada nevada nos hacía quitar. Me subí a la caja que permitía al centinela ver un poco más lejos. Iba envuelto en una manta, sobre el capote, lo cual entorpecía mis movimientos. Me había negado a beber aguardiente porque su sabor me daba náuseas y me dispuse a tiritar una vez más. La noche era clara, y habría visto un cuervo posarse a 100 metros. A lo lejos, el horizonte estaba cortado por una masa de arbustos achaparrados.
3 de las 4 líneas telefónicas que cruzaban nuestro campamento se prolongaban en direcciones diferentes. Sus postes plantados irregularmente soportaban con dificultad los hilos, que a veces pendían hasta el suelo. Mi nariz comenzaba a sentir la quemadura del frío, pues era la única parte del cuerpo que no llevaba tapada. Me había calado profundamente la gorra, cuyos bordes bajados tapaban más que las orejas, y encima llevaba el casco reglamentario para la guardia. El cuello del jersey que me habían enviado mis padres se juntaba con la gorra. De vez en cuando echaba una ojeada a lo que estaba guardando y me preguntaba: ¿qué haríamos si tuviésemos que desplazar rápidamente todos aquellos vehículos? Los motores deberían ser puestos condenadamente a todo gas. Llevaba allí una hora larga cuando en la linde del parque apareció una sombra. Salté bruscamente al fondo de mi hoyo. Antes de sacar las manos tan cómodamente escondidas en el fondo de los bolsillos, arriesgué un vistazo por encima del parapeto. La silueta venía en mi dirección, no podía ser otro que uno de los nuestros que hacía la ronda de los puestos. ¿Y si fuese un bolchevique? Rezongando, saqué las manos de su refugio y agarré el fusil. El cerrojo, pegadizo de escarcha, me mordió los dedos. Por si acaso, lo manejé y lancé un "W yarda". Una respuesta lógica me llegó y mi bala se quedó en el cañón. De todos modos, hice bien de tomar aquellas precauciones elementales. Era un oficial que hacía su ronda. Lo saludé. ¿Todo va bien? Sí, mi teniente. Bueno, entonces, Gut Weihnacht. ¿Cómo? ¿Es Navidad? Sí. Mira allá abajo. Señalaba la casa de los Horsky. El techo cargado de nieve descendía hasta el suelo. Las estrechas ventanas estaban más iluminadas de lo que permitían las normas de oscurecimiento. En su luz, vi agitarse las siluetas de mis camaradas. Pronto, una alta llama brotó de una enorme hoguera que debieron prender con gasolina. En el silencio de aquella helada noche, se elevó lentamente un canto murmurado. Por 300 pechos. O Weihnacht. O Stille Nacht. Sería posible. No me importaba nada lo que ocurría en el exterior del campamento. Mi mirada no podía apartarse del inmenso resplandor de la hoguera. Sus destellos iluminaban los rostros más próximos, los otros se perdían en la oscuridad. El canto se elevaba poderosamente, cantado a varias voces. No sé si es a causa de las condiciones en que se desarrollaba aquella noche de Navidad, pero no creo haber oído después nada tan bello. Todos los recuerdos de mi primera juventud tan reciente me volvían a la memoria. Por primera vez desde que era soldado. ¿Qué harían aquella noche en mi casa? ¿Qué ocurría en Francia? Los partes nos habían anunciado que numerosas tropas francesas combatían ahora a nuestro lado. Aquello me reconfortaba. Alemanes y franceses iban de la mano. Era formidable. Pronto dejaría de tener frío. La guerra terminaría. Cuántas cosas que contar. Aquella Navidad no me había traído ningún regalo tangible, pero tantas noticias buenas sobre la armonía de mis dos países que me sentía colmado. Ahora ya era un hombre, y rechazaba en mi interior una idea tonta que me perseguía, un pensamiento que me daba vergüenza. Deseaba un juguete mecánico. Muy bonito. Mis compañeros seguían cantando. En todo el frente, millones de soldados debían de cantar como ellos. Ignoraba que a la misma hora, los carros T-34 soviéticos, aprovechando la tregua que debía traer la Navidad, aplastaban los puestos avanzados en el sector de Armotovsk. Ignoraba que mis camaradas del ejército donde se encontraba uno de mis tíos, morían a millares en el infierno de Stalingrado. Ignoraba que las ciudades alemanas sufrían los monstruosos bombardeos de la RAF y de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Y nunca me hubiese atrevido a pensar que los franceses rechazaban la entente franco-alemana, engendrando el drama de los francotiradores y el de las represalias. Fue la Navidad más bella que he conocido. Estaba hecha de desinterés y despojada de todo lo accesorio de mal gusto. Me encontraba solo bajo aquella inmensidad estrellada y creo recordar que sentí resbalar una lágrima por mis mejillas heladas.
Aquella emoción no significaba ninguna alegría, solamente la sinceridad sentida en aquel instante. Cuando volví, los oficiales habían hecho cesar el jolgorio y la hoguera estaba apagada. Ols me había guardado media botella de schnapps. Bebí unos sorbos para no decepcionarlo. Pasaron 4 días más, seguía helando muy fuerte y las borrascas de nieve seguían enfriando la atmósfera. Solo salíamos para algún servicio urgente y quemábamos toneladas de leña. Las casas estaban concebidas para conservar el calor. Y a veces hasta hacía demasiado. Estábamos bien. Como siempre, entonces fue cuando empezaron los inconvenientes. Los nuestros comenzaron a las 3 de la madrugada. Uno de nuestros centinelas empujó ruidosamente la puerta de nuestra isba dejando penetrar una corriente de aire glacial y 2 militares. La piel azulada y rígida de sus rostros les daba la misma expresión estereotipada. Se acercaron a la estufa y no hablaron enseguida. Yo no fui el último en gritar que aquellos idiotas cerrasen la puerta. Sonó un juramento seguido de un firmes. Como nos quedamos mirándonos, un poco sorprendidos y sin reaccionar, el que había chillado derribó de una patada la banqueta que tenía cerca. Después se abalanzó, al mismo tiempo que repetía la orden, hacia la yacija improvisada de uno de los nuestros. Con violencia, arrancó el cúmulo de mantas, capotes, guerreras, etc., con que nuestro compañero se había tapado. A la débil claridad que arrojaba la estufa, reconocimos las charreteras de un Feldwebel. A ver si salís de vuestras perreras, cerdos. Gritó derribando todo lo que estaba a su alcance. ¿Quién es el jefe de dormitorio, aquí? ¡Qué vergüenza! Así es. ¿Cómo creéis que vamos a detener la ofensiva rusa? Tenéis 10 minutos para embalar vuestras basuras, o hago que os echen a todos fuera, en cueros. Atontados de sueño, estupefactos por aquel despertar inesperado, recogimos apresuradamente nuestros efectos. Aquel loco furioso, seguido por el otro soldado aterido, salió dejando la puerta abierta y se fue a sembrar el pánico en la isba de enfrente. No comprendíamos el motivo de aquella intrusión. Aquellos tipos habían logrado llegar hasta allí en Sidecar desde Minsk, según nos dijo nuestro centinela que no las tenía todas consigo. Debieron tardar bastante tiempo en recorrer los 20 kilómetros, y esto los había puesto furiosos. Por mucho que el Feldwebel chillara como un demente, que zarandease a varios de nosotros, necesitamos no menos de 20 minutos para estar alineados en posición de firmes sobre la nieve. El propio Laus había sido sacado de un profundo sueño y trataba de hacernos creer que estaba de acuerdo con su furibundo colega para animamos, el Feldwebel, que no se calmaba, nos dirigió la palabra. Deberéis uniros a la unidad del comandante Utraner estacionada en Minsk antes del amanecer. Luego, volviéndose hacia Laus, tomará usted 15 camiones en el parque y se dirigirá a donde le he dicho. ¿Por qué no había telefoneado la orden en vez de ponerse en un estado semejante? Nos enteramos después que la línea telefónica había sido cortada en 4 sitios mientras dormíamos tranquilamente. Lo que nos costó poner en marcha y sacar los vehículos del parque apenas puede creerse. Tuvimos que arrastrar los barriles de gasolina y de alcohol, llenar los depósitos de los radiadores, enchufar las baterías, extenuarse en poner en marcha los motores a manivela y quitar unos metros cúbicos de nieve para abrir un paso. Cuando, por fin, los 15 camiones estuvieron listos, nos pusimos en camino hacia Minsk siguiendo la carretera nevada que tomara el Feldwebel para llegar hasta nosotros. Uno de los vehículos dio un bandazo sobre el piso resbaladizo y tardamos a lo menos media hora en sacarlo de la cuneta donde se había metido. Tuvimos que engancharlo a otro camión que patinaba, casi toda la compañía acudió a ayudarnos y llevamos el maldito camión hasta la carretera. A eso de las 8 de la mañana, mucho antes del amanecer tardío de aquellas regiones, nos reunimos con Utraner y su regimiento. Todos aquellos esfuerzos no habían logrado calentarnos y tiritábamos como de costumbre. No tardamos en ser 2 o 3 mil en una espaciosa plaza. En Minsk había una intensa efervescencia.
Pronto los altavoces colocados en diversos puntos volcaron un discurso desde el alto mando. Se nos hacía observar que hasta un ejército victorioso tiene sus muertos y sus heridos, que nuestro cometido era transportar a toda costa, a pesar de las dificultades de las que se decía tener conocimiento, los víveres, las municiones y todo el material que necesitaban las tropas combatientes. Nuestro convoy debía llegar por los medios que fueran a las orillas del Vaalga para permitir a von Paulas llevar a término su victoriosa batalla. 1800 kilómetros nos separaban de nuestro destino. No teníamos un minuto que perder. Desde todos los puntos de Rusia, las unidades de transmisiones hicieron prodigios para llegar a Stalingrado. El sexto ejército no quedó abandonado a su suerte, tengo motivos para saberlo. Los convoys libraron combates sin cuartel contra las bandas rojas encargadas de entorpecer el transporte de aquel aprovisionamiento que esperaba von Paulas. Aquellas bandas, poderosas sin embargo, chocaron con unas unidades móviles temiblemente armadas que les infligieron enormes pérdidas. El verdadero enemigo, aquel contra el que la Wehrmacht no pudo nada, fue el invierno terrible que paralizó literalmente nuestros transportes. La Luftwaffe aprovisionó, mientras el tiempo lo permitió, a los desdichados combatientes de Stalingrado. Y aún después de haber abandonado los campos de aviación situados al nordeste de la ciudad mártir, los aviadores lanzaron en paracaídas todo lo que pudieron, y solo cesaron cuando todo despegue comportaba un suicidio. Nos pusimos en camino después del rancho de las 11. Me había quedado algo apartado de mis mejores camaradas y me encontré con dos tipos a bordo de un DKW de 5 toneladas y media cargado de armas pesadas automáticas. Íbamos a buena marcha por una calzada despejada. Los paleadores debieron de haber arrimado bien el hombro por allí. A ambos lados de la carretera, la nieve apartada formaba una muralla de 2,5 metros o 3 metros. Llegamos a un poste indicador erizado de media docena de rótulos orientados según los vientos, en el que indicaba la dirección que seguíamos. Pude leer: Nachpripet, Kiev, Dniepr y Charkov. Dniepropetrovsk. Nuestras tropas habían movilizado a todas las personas capaces de sostener una pala e hicimos cerca de 100 kilómetros en buenas condiciones. Pronto llegamos a una altura desde donde el inmenso panorama ucraniano apareció bajo una luz gris amarillenta. Delante de nosotros, los 10 o 12 vehículos precedentes habían aminorado seriamente la marcha. Una compañía de soldados se esforzaba delante de ellos, quitando nieve. Un gran camión empujaba un trineo armado de una especie de ventilador que expulsaba la nieve en todos sentidos. Más allá, la nieve se extendía, inmaculada, hasta el infinito con un espesor de 40 a 60 centímetros. Las abundantes nevadas tapaban el paso de cada convoy y era necesario descubrir la pista con brújula. Nuestro oficial y sus subalternos se adentraron un poco más allá del terreno despejado y, con nieve hasta por encima de las botas, examinaban el horizonte, preguntándose cómo lo harían para avanzar en aquel algodón. A bordo del DKW, donde todos los cristales de las cabinas estaban cuidadosamente bajados, mi compañero y yo disfrutábamos de la tibieza que nos proporcionaba el motor en marcha. Los dos estábamos silenciosos. Hay que decir que la época no era propicia a las conversaciones ociosas. Todos íbamos en busca de un poco de bienestar. Esto puede parecer hoy algo elemental, pero durante aquel periodo los que tenían la suerte de aprovechar un poco de confort tenían la sensación de disfrutar de un lujo ilegítimo. Como acabo de decir, no pude abandonarme a mis meditaciones. Ya nos hacían apear de las máquinas y nos distribuían palas. No había bastantes para todo el mundo. Nuestros suboficiales nos ordenaron valernos de cualquier cosa, pero había que hacer avanzar el convoy contra viento y marea. Algunos paleaban con una tabla, un casco, un plato. Con otros dos tipos empujé la tabla trasera de un camión esperando que me sirviera de quitanieves. A pesar de toda nuestra buena voluntad y de todos nuestros esfuerzos, no logramos desprender la pesada plancha. El silbato de un Feldwebel interrumpió aquella labor desordenada. Gruñó.
¿Qué esperáis conseguir con ese procedimiento? Venid conmigo, vamos a buscar mano de obra. Coged vuestras armas. Sin darlo a entender, me puse muy contento, pues prefería cualquier cosa a palear. Di las gracias interiormente a los idiotas a los que debía la técnica del quitanieves. Improvisado. Pisamos los talones del Feldwebel. Yo no tenía la menor idea del lugar donde aquel hombretón contaba con encontrar mano de obra. Desde nuestra salida de Minsk solo habíamos atravesado 2 aldeas sin vida. Con el fusil al hombro, nuestro pequeño grupo abandonó la pista trazada por nuestros camiones y torció hacia el norte. No exagero si digo que nos hundíamos en la nieve hasta las rodillas, lo cual hacía excesivamente penosa nuestra marcha. Hacía 10 minutos que me esforzaba en seguir al suboficial que caminaba a unos 5 metros delante de mí. Jadeaba y bajo mis pesadas ropas, empezaba a sentir el sudor que me resbalaba por la espalda. Mi respiración proyectaba ante mí unos largos chorros de vapor que desaparecían instantáneamente en el aire helado. Avancé, pues, mirando solamente las profundas huellas que dejaba el Feldwebel. Intentaba poner los pies exactamente en sus huellas, pero él era más alto que yo y esto me obligaba a pegar un salto a cada paso. Evité mirar al horizonte, que, por la gran distancia, me parecía inmenso. Un ralo bosquecillo de abedules tapó pronto el convoy a nuestra mirada. Pequeños hasta ser irrisorios, seguíamos avanzando en aquella blanca inmensidad. Yo seguía preguntándome dónde esperaba el suboficial encontrar la famosa mano de obra. Hacía ya casi 1 hora que andábamos. De pronto, en la calma absoluta de los paisajes de nieve, un rugido progresivo llegó a nuestros oídos. Nos detuvimos. Ya no estamos muy lejos, se contentó con decir nuestra madre Clueca. Lástima, ese lo perderemos. No comprendí lo que quería decir, pero el ruido se hacía más preciso y percibía nuestra izquierda un trazo negro que se estiraba sobre la nieve. Un tren. Había cerca una vía férrea. Como no estaba rematada por los tradicionales hilos eléctricos que siguen a los raíles por lo general, yo no había notado nada. No veía muy bien qué podía hacerse con un tren. Quizá transbordar nuestra carga. El convoy pasó muy despacio a 500 metros delante de nosotros. Era largo. De trecho en trecho, una de las 5 locomotoras que lo arrastraban escupía una bocanada de vapor imponente que se esfumaba, sin embargo, como por encanto. Aquel convoy debía ir provisto de un dispositivo especial para quitar la nieve. Un cuarto de hora más tarde estábamos al borde de la vía. Por aquí pasan muchos trenes de aprovisionamiento para nuestras tropas, dijo el Feldwebel. Están formados por vagones de material y también por algunos coches de viajeros para los paisanos rusos. Haremos parar el próximo y sacaremos la mano de obra entre los rusos. Entonces comprendí. No había más que esperar. Nos pusimos a andar de un lado para otro a fin de conservar un poco de calor. De todos modos, la temperatura se había suavizado. No debía de helar a más de 10 grados bajo cero. Es por lo demás bastante increíble ver cómo podemos acostumbrarnos a una temperatura de 20 grados bajo cero. El frío nos parecía muy soportable. Había soldados que paleaban la nieve cubiertos con un jersey únicamente y aún transpiraban. Es verdad que no conozco a nadie para encajar los sufrimientos, tanto si son causados por el frío, el calor o lo que fuere, como los alemanes. Los rusos estaban todos congelados, unos más que otros. Por lo que se refiere a mí, no puedo criticarlos, pues vivía en un temblequeo casi perpetuo. Un tren pasó ante nuestras narices sin pararse. Nuestro Feldwebel, que hacía grandes gestos para que se detuviese, estaba furioso. Desde el tren, unos militares nos gritaron que tenían orden de no parar bajo ningún pretexto. Despechados, avanzábamos en el sentido de los convoys que acababan de pasar. De todos modos, nuestra ruta debía ser paralela a los raíles, nos bastaría andar perpendicularmente a la vía férrea para encontrar de nuevo nuestra compañía. Lo malo era que estábamos lejos de la cocina y que la hora del rancho debía de haber sonado ya.
Es cierto que llevaba en el bolsillo de mi capote 2 rebanadas de pan de centeno, pero no me atrevía a sacarlas por miedo a tener que compartirlas. Los 2 soldados con los que había empujado la nieve debían de conocerse hacía tiempo, pues hablaban entre sí y no se separaban. El suboficial iba solo delante de nosotros y yo cerraba la marcha. La vía se adentraba entre 2 taludes bordeados por unos árboles raquíticos. Los raíles discurrían en línea recta hacia el infinito. Si hubiese llegado un tren, lo habríamos visto a 10 kilómetros. A nuestro alrededor, los árboles se hacían más densos y se extendían más a lo lejos. Hacía casi 3 horas que habíamos dejado nuestra compañía. Sobre la nieve todo se distingue muy bien, y yo llevaba un rato percibiendo una masa negra a unos 500 metros, al otro lado de la vía. 10 minutos más tarde, distinguimos perfectamente una barraca, y nuestro suboficial se dirigió inmediatamente hacia ella. Debía ser una cabaña de ferroviarios o algo por el estilo. La voz de nuestro jefe se elevó. Deíos prisa. Aquí hay un refugio. Esperaremos dentro. No era mala idea. Nos reagrupamos y el joven pecoso con el que yo había montado lo del quitanieves bromeaba con su compañero. Nos dirigíamos hacia la barraca cuando una violenta detonación retumbó en mis oídos. Al mismo tiempo percibí una nubecita de humo blanco a la izquierda de la choza. Pasmado, miré a mis compañeros. El Feldwebel se acababa de lanzar sobre la nieve, como un guardameta para parar un balón, y armaba su subfusil. El joven pecoso se acercó a mí, tropezando, con los ojos muy abiertos y una curiosa expresión de estupor en la cara. Cuando estuvo a solo 2 metros, cayó de rodillas, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no dijo nada, y se desplomó hacia atrás. Retumbó una segunda detonación, seguida de un silbido modulado. Sin comprender, me arrojé cuerpo a tierra en la nieve. El subfusil del Feldwebel crepitaba y vi saltar nieve en el techo de la cabaña. Yo no podía apartar los ojos del joven soldado pelirrojo cuyo cuerpo yacía inerte a unos cuantos metros. «¡Cubríos, imbéciles!», gritó el Feldwebel al mismo tiempo que saltaba hacia delante. Miré al amigo del pelirrojo que tenía la expresión más sorprendida que temerosa. Tranquilamente, apuntamos nuestros fusiles en dirección del bosque de donde partían aún disparos, y nos pusimos a tirar. Las detonaciones de mi Mauser me hicieron recobrar un poco de confianza. Aunque no las tenía todas conmigo. 2 balas más silbaron en mis oídos. Nuestro suboficial, con un desparpajo fenomenal, se incorporó y lanzó una granada de mango. El aire fue lacerado por una explosión prolongada y uno de los tabiques carcomidos de la barraca se hizo añicos. Con una calma incomprensible, seguí mirando en dirección de la cabaña. El subfusil del Feldwebel continuaba escupiendo. Tranquilamente puse otra bala en la recámara de mi fusil. Cuando iba a disparar, 2 siluetas negras surgieron de las ruinas de la cabaña y echaron a correr en dirección del bosque. La ocasión era buena. La mira de mi arma se destacaba netamente en negro sobre la blancura del paisaje y pronto se confundió con una de las siluetas galopantes. Apreté el gatillo, ¡pac! Fallado. Nuestro jefe había corrido hasta la barraca y tiroteaba a los fugitivos sin alcanzarles. Al cabo de un breve instante nos hizo una seña para que acudiéramos. Salimos de nuestra rodada de nieve y nos unimos a él. El Feldwebel miraba algo en los escombros de la cabaña. Nos acercamos. Un hombre estaba adosado al tabique, su rostro de hirsuta barba estaba vuelto hacia nosotros y sus ojos parecían humedecidos. Nos miraba sin decir palabra. Sus vestiduras de pieles no eran militares. Seguí fijándome en él y mi mirada se detuvo en su mano izquierda, estaba inundada de sangre. También le manaba sangre del cuello. Me sentí desazonado por él. La voz del Feldwebel me sacudió. «Guerrillero», gritó. «Ya sabes lo que te espera». Apuntó su arma contra el ruso, quien tuvo miedo y rodó un poco más al fondo del chamizo. Al mismo tiempo, yo retrocedí también. El alto suboficial acababa, sin embargo, de colgarse su subfusil. «Encargaos de él»,
ordenó dirigiéndose hacia nuestro herido. Llevamos el guerrillero al exterior. Gemía y nos dirigía palabras incomprensibles. Progresivamente, el ruido de un tren llegaba a nosotros. Pero iba en sentido contrario, volvía a la retaguardia. Logramos pararlo. 3 soldados embutidos en grandes abrigos de piel de reno saltaron del primer vagón. Uno de ellos era un teniente. Nos cuadramos. ¿Qué diablos estáis haciendo ahí?, gruñó. ¿Por qué nos habéis hecho parar? El suboficial dio explicaciones a propósito de la mano de obra. Este tren no lleva más que moribundos y lisiados, dijo el teniente. Si hubiese llevado soldados de permiso, os habría pasado unos cuantos. Desgraciadamente, no puedo hacer nada por vosotros. Tenemos 2 heridos, aventuró el feldwebel. El teniente se acercó inmediatamente al pequeño pelirrojo inanimado. ¿No veis que está muerto? No, mi teniente, respira débilmente. Ah, sí, puede ser. Pero dentro de un cuarto de hora. Hizo un gesto evasivo con la mano y concluyó. Conforme, nos lo llevamos. Llamó a 2 camilleros esqueléticos que cargaron a nuestro joven compañero. Cuando lo levantaron, me pareció percibir una mancha oscura en mitad de su espalda. Pero no hubiese podido decir si era sangre mezclada con el verde de su capote u otra cosa. ¿Dónde está el otro?, preguntó impacientándose el teniente. Ahí, junto a la barraca. Cuando el teniente estuvo al lado del moribundo, exclamó. ¿Cómo? ¿Quién es? Un ruso, un guerrillero, mi teniente. Ah. Sí. Gritó él. ¿Y creéis que voy a cargar con uno de esos canallas que nos tiran por la espalda, como si la guerra de cara no bastase? Dio una orden a los 2 soldados que lo acompañaban, y estos se dirigieron hacia el desventurado tendido en la nieve. Sonaron 2 detonaciones. Un cuarto de hora más tarde, estábamos en el camino de regreso. Nuestro suboficial había abandonado su idea de mano de obra improvisada. Intentaríamos alcanzar nuestra compañía, que no debía de haber progresado mucho. Yo acababa de recibir mi bautismo de fuego. No puedo siquiera hablar de la impresión que me produjo, pues, no lograba coordinar mis pensamientos. Había algo absurdo en los sucesos de aquel día. Las huellas del feldwebel en la nieve eran gigantescas. Distraído, busqué al joven pelirrojo que hubiese debido estar a nuestro lado. Todo había ocurrido tan deprisa que no conseguía captar su importancia y, sin embargo, 2 hombres acababan de morir inútilmente. El nuestro no tenía aún 18 años. La noche había caído hacía largo rato cuando alcanzamos a la compañía. Era una noche fría y clara y el termómetro bajaba vertiginosamente. A pesar de nuestra marcha forzada de 4 horas, estábamos ateridos y hambrientos. La cabeza me daba vueltas, tan exhausto estaba por la fatiga y el frío. La respiración se me helaba en la bufanda que me tapaba hasta los ojos. Desde bastante lejos habíamos visto nuestro convoy que destacaba en negro sobre el blanco de la nieve. No había adelantado mucho desde que lo dejamos. Los camiones estaban allí, hundidos hasta el chasis en la costra blanca helada que se pegaba en gruesas placas a las ruedas y a los guardabarros. Casi todos los soldados estaban refugiados en las cabinas, y, tras haber mordisqueado algunos víveres, se habían arropado con todo lo que encontraron. Extenuados, intentaban, a pesar de la temperatura, dormir. Más lejos, 2 pobres tipos designados para la guardia se golpeaban una bota con la otra para calentarse los pies. Dentro de las cabinas, a través de los cristales completamente cubiertos de escarcha, percibí, a un lado y a otro, el resplandor de una pipa o de un cigarrillo. Salvé el costado de mi camión y busqué en la oscuridad mi macuto y mi esquiudila. Tragué rápidamente, sosteniendo el recipiente con los dedos entumecidos, un líquido infecto que parecía puré de soja, y helado por si fuese poco. Era tan malo que tiré el resto fuera del camión. En compensación, devoré una ración acondicionada. Fuera, alguien hablaba. Me asomé para verlo. Acababan de encender en un hoyo de nieve una pequeña hoguera que brillaba gozosamente. Salté rápidamente al suelo y
Corrí hacia aquel manantial de luz, de calor y de alegría. Allí había 3 muchachos. Uno de los cuales era el Feldwebel de aquella tarde. Este rezongaba mientras partía. Tabla sobre su rodilla izquierda. Estoy harto de tener frío, el invierno pasado tuve una congestión. Si eso me ocurre aquí, reventaré. Por otra parte, si somos espiados, nuestros cacharros se ven a 2 kilómetros. No serán unas astillas encendidas las que harán que nos localicen. Tiene usted razón, repuso un tipo que tendría por lo menos 45 años. Los rusos, guerrilleros o no, están en sus camas bien calientes. Me gustaría mucho estar en casa, dijo otro contemplando la llama. Estábamos todos casi dentro de la hoguera por sentir el mayor calor posible, salvo el alto Feldwebel que se empeñaba en hacer pedazos una caja. Bruscamente, nos llamaron. Vosotros. Una silueta se acercaba por entre los camiones. En la oscuridad se distinguía en su gorra una insignia plateada que brillaba. El viejo y el Feldwebel ya pisoteaban el fuego. El Hauptmann estaba ahora junto a nosotros. Nos pusimos firmes. ¿Pero qué os ha dado? ¿Os habéis vuelto locos? No conocéis la consigna. Puesto que habéis salido para pasar la velada al calor de la hoguera, coged vuestras armas y patrullad por los alrededores. Vuestra idiotez ha traído, sin duda, invitados a vuestro jolgorio. Procurad interceptarlos. En patrulla de A2 hasta la salida. Comprendido. Lo que nos faltaba. Con la muerte en el alma, fui a buscar otra vez el maldito fusil. Estaba reventado, derrengado, congelado, qué sé yo. No, nunca tendría fuerzas para volver a pisar aquella nieve abominable cuya superficie endurecida ocultaba 30 o 40 centímetros de polvo blanco y en la que mis botas desaparecían. Sentía un furor al que no podía dar libre curso. La fatiga me impedía reaccionar. Como pude, me reuní con mis compañeros de infortunio. El Feldwebel decidió que él, viejo de 45 años y pico, y yo haríamos la primera patrulla. Os relevaremos dentro de 2 horas. Será menos duro para vosotros. Nunca he comprendido por qué, pero tuve el presentimiento de que aquel gran cerdo me había puesto adrede con el viejo. Él prefería sin dudar patrullar con el otro, que aparentaba tener 25 años, y tenía el aspecto sólido, más que con un chiquillo de 17 años como yo o un anciano como el que me acompañaba. Me alejé, pues, con mi compañero de equipo, convencido de que éramos muy vulnerables. A los primeros pasos tropecé y me caí cuán largo era. Me desollé las manos en la nieve dura y helada. Cuando me incorporé, me costó mucho reprimir unas ganas enormes de llorar. El viejo era un tipo estupendo. También él parecía estar harto. ¿Te has hecho daño?, me preguntó con tono paternal. Mierda. Le repliqué en francés. No contestó nada. Hundió un poco más la cara en su capote y me dejó pasar. Delante. Yo no sabía muy bien a dónde ir. No importaba nada. Lo cierto era que daría media vuelta tan pronto la masa oscura del convoy no fuese visible. Me adelanté netamente a mi compañero, a pesar de mi fatiga. Avanzaba nerviosamente, respirando lo menos posible, pues el aire estaba helado y me quemaba la nariz. Al cabo de un momento, no pude más, las rodillas empezaron a temblarme y rompí a llorar. No comprendía lo que me pasaba. Vi claramente mi familia, Francia, la época en que jugaba con el Mecano con un amiguito. ¿Qué estaba haciendo yo allí? Recuerdo haber dicho en voz alta, entre 2 sollozos: soy demasiado pequeño para ser soldado. No sé si el otro había comprendido o no mi desamparo, pero cuando llegó junto a mí creyó oportuno decir: andas deprisa, pequeño. Tienes que disculparme si no puedo seguirte. En principio, no debí ser soldado. Había sido declarado inútil para el servicio antes de la guerra, pero, hace 6 meses, fui incorporado. Necesitan a todo el mundo, ¿sabes? En fin, esperemos que no sea posible salir de esta. Como yo no comprendía gran cosa de los acontecimientos de la época y me hacía
Falta un responsable y un desahogo para mi mal humor, me puse a meterme con los rusos. Y todo por culpa de esos cerdos rusos. Son asquerosos. El primero que encuentre, me lo cargaré. En el fondo, no conseguía olvidar el caso de aquella tarde, el guerrillero y su ejecución, que me había sobrecogido. El pobre viejo me miró estupefacto, preguntándose si no se las había con un militante del partido o con un verdadero limpiador de trincheras. Sí, contestó con tono medio en broma medio en serio, puede decirse que nos las hacen pasar negras. Sería mejor dejarles que se apañasen entre ellos. No van a estar siempre bajo el yugo bolchevique. A nosotros, en el fondo, eso nos tiene sin cuidado. Y Stalingrado. Bien, hay que llevar el aprovisionamiento a los del mi ejército. Mi tío está allí. Vaya lío que debe haber. Seguro que hay lío. No sé. Sabe todo. Les costará mucho vencer a Zhukov. Zhukov abandonará, como en Kharkov y en Zitomir. No es la primera vez que el general von Paulas le hace salir corriendo.